Bien, muy buenos días. Buenos días, apreciados participantes. Vamos a dar inicio. Hemos esperado un tiempo prudencial, pero es importante pues respetar a los que están desde temprano, desde la hora convocada. Tenemos entre manos nuestra segunda sesión del seminario Diseño y Gestión de Entornos Virtuales. Esta sesión sincrónica tiene como propósito fundamental eh, avanzar en la dinámica, sobre todo en lo que corresponde al diseño instruccional. Saludos a todos, saludos profesores. Buenos días, profe Jorge, buenos días, profe Antonio, buenos días, eh, profe Vargas, profesora Neleisa, profesor Antonio, profesora Elisa, Timothy y demás colegas que ya están presentes. Bien, vamos a retomar entonces lo que hemos venido conversando desde el día lunes, donde iniciamos. Nosotros teníamos entre manos algunos elementos de inicio sobre lo que corresponde a lo que es entornos virtuales, a la educación a distancia y a la educación virtual de forma particular. Y realizamos algunas actividades, perdón, que nos llevaron a ciertas ideas. Vamos a compartir esas ideas en primer lugar y para ello vamos a realizar una jam que nos permita poner en físico esos elementos que conviene matizar siempre, esos elementos que son propios de la dinámica habitual, sobre todo cuando queremos iniciar una sesión y queremos recuperar ideas. Entonces, para aprovecharlo y sobre todo para seguir trabajando en, en lo que corresponde a la herramienta, sí me interesa en ese caso que podamos utilizar todas las veces que podamos, y en este caso yo lo voy a usar con frecuencia, el jam. ¿Ok? Tenemos el jam en nuestra pantalla. Ahora lo voy a compartir por el chat. Ese al que han entrado en este momento, no, este que les he colocado de último, por favor, pueden entrar y editar. Y en él vamos a colocar algunas ideas de las que recordamos la sesión anterior. Recuerden siempre ponerle su nombre a todo lo que escriban, por favor. ¿Qué recordamos? Pero es mejor dicho, ahí lo estoy colocando, ¿qué aprendimos de la sesión anterior? Ese es el título. Podemos hacerlo a través de una imagen, a través de una nota adhesiva, a través de un cuadro de texto. ¿Qué aprendimos en la sesión anterior? ¿Qué recuerdan? Bien, les pido por favor a los que estamos conectados ir ingresando. Apenas hay dos en el jam, somos un poco más ya en sala. El último enlace que les he enviado les va a permitir editar. El otro les va a permitir solo ver. ¿Qué aprendimos en la sesión anterior? Todas las ideas que queramos compartir de lo que la sesión anterior nos pudo aportar en este camino de diseño y gestión de entornos virtuales. 2 minutos para ello. ¿Qué aprendimos en la sesión anterior? ¿Qué ideas recordamos?
Un elemento que se trabajó fue la diferencia entre la educación a distancia y la educación virtual. ¿Qué más? Muy bien, profe Jorge. Entonces, para quienes se van incorporando, estamos en una jam escribiendo lo que aprendimos en la sesión anterior. Les vuelvo a copiar el código del jam para que puedan entrar y presentar sus ideas. Bien. Ok, Timoteo nos coloca en la clase anterior, pudimos trabajar el concepto de educación virtual, que es una educación que se realiza en la web, que cuenta con diversas herramientas tecnológicas. También pudimos trabajar Socrative como herramienta de aprendizaje de manera lúdica. Cambiamos la por Z. Ya va que cambiaron el fondo del marco y borraron todo lo que estaba. Borraron todo lo que estaba. Tengamos cuidado, por favor. Ya no estamos en una práctica de la aplicación, por favor. Se borró todo lo que estaba y no se ha recuperado. Ok, gracias. Perfecto. Ok, estamos leyendo el del profe Timoteo. Ok. Pudimos trabajar Socrative como herramienta de aprendizaje de manera lúdica. Perfecto. Profe, el procedimiento para compartir Jamboard, ¿puede repetirlo, porfa? Ok. Jam, aquí es con M. Tratemos de no escribir en mayúscula cerrada, por favor. Escribimos mejor. No solo eso, ahorita vamos a conversar algo sobre las netiquetas que nos van a ayudar también a estos detalles. Fíjense, cuando estoy en el Jam, en la parte superior dice compartir. ¿Ok? Si ven la ventanita, en ese compartir tengo dos opciones. O tengo los correos electrónicos de los niños estudiantes, perdón, con quien deseo trabajar, o en la parte de abajo tengo la obtención de un enlace. ¿Cuál es la diferencia? Si trabajo con la parte de arriba, cada vez que entre la persona a la que yo he invitado con su correo, va a aparecer su nombre y su apellido. Cuando entro con la obtención del enlace, la gente puede entrar de varias maneras. Es decir,
Aquí tiene un sentido de restricción, un sentido destinado a un colegio en concreto, porque es una cuenta institucional, y cualquier persona con el enlace. Entonces, en este caso asumimos cualquier persona con el enlace. Una vez que lo admito, o sea, una vez que lo selecciono, voy a verificar si es lector o editor. Esas son las dos opciones que me da. Y le doy copiar enlace. Una vez que yo copio el enlace, le doy listo y lo copio donde yo deseo. Por ejemplo, yo lo voy a copiar en nuestro espacio de las sesiones, en el Classroom. Entonces comparto mi pantalla por aquí y me voy a Tablón. Y en Tablón, perdón, en crear, voy a crear un material que se va a llamar pizarra digital. Pizarra digital. Entonces, aquí debo poner varias, porque tengo varias por poner, la de la semana pasada, o sea, la de la clase pasada y esta. Pero pongo ahora esta, copio y pego eso que me aparece allí y doy a añadir enlace. Entonces ya tengo la de la sesión. Por eso siempre yo le pongo fecha, porque aquí yo debo colocarles las que de alguna manera creamos para que usted trabajara. ¿Sí? Voy a ver si tengo por aquí en recientes. Esta no es la de ustedes. Vale. Por ahora publicamos en la lección 1. ¿Ok? Entonces, esto lo colocamos aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo en la Jam ahora para cerrar esta primera parte? Sí, profe, quien solicitó que repitiera el procedimiento quedó un poco más claro. Fíjense, la diferencia entre educación a distancia y virtual es que la a distancia se puede trabajar a través de módulos y en la virtual se trabaja en diferentes plataformas. Eso es una diferencia bastante clara que nos puede servir. Otra diferencia o la mayor diferencia entre ellas es que la educación a distancia es todo proceso que no requiere estructura física e incluso temporal. ¿Ok? En ese sentido, no hace falta que el estudiante y el profesor estén al mismo tiempo. Eso es educación a distancia. Dentro de la educación a distancia tenemos el proceso de la educación virtual, que ya va generando otras aristas de esa educación. Es decir, la educación a distancia, a ver si me ayudo con esto, ¿verdad? La educación a distancia es el círculo más grande, ¿ok? Por decir algo. Educación a distancia, ¿sí? Educación a distancia es el círculo más grande. La educación virtual está dentro de ella. La contiene, está dentro de ella. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos en este momento en el círculo rojo, un poco para mostrar que es que nosotros estamos haciendo educación a distancia, solo que la nuestra tiene unas características más específicas. La educación a distancia tiene varias características. La puedo hacer por correspondencia, la puedo hacer por módulos o materiales instruccionales autodirigidos, la puedo hacer por radio, la puedo hacer por televisión, ¿sí? La educación virtual la puedo hacer a través de diversos medios, pero como muy bien decía, en el espacio está bastante claro que debe hacerse a través de plataformas. Entonces, esos son detalles importantes que nos pueden ayudar, ¿no? Plataformas web, ¿sí? Pero aquí también es importantísimo, todo esto tiene pues como consecuencia la centralidad en el estudiante. Y eso es valioso.
¿Ok? Esas plataformas web están dentro del concepto de la educación virtual. ¿Ok? Queda un poco más claro este concepto, es uno de los que venimos manejando y de los que trabajamos el otro día. Aprendimos a utilizar Jamboard. Jamboard aquí sería sin la O, sería el sin jam, como jamón, ¿sí? Jamboard. Socrative, además vimos el concepto de educación virtual. Neya Elisa, muy bien. Enviar etiquetas con ideas, formas geométricas, imágenes, usar. Bien, nosotros teníamos que avanzar y de alguna manera pensar en una filosofía de la educación a distancia. Y para ello necesitábamos leer un material. ¿Ok? En ese material, pues teníamos algunas ideas sobre la filosofía de la educación a distancia. ¿Pudieron leer el material? ¿Alguien leyó el material? ¿Alguien quiere comentar alguna idea del material? ¿Sí? No todos al mismo tiempo. Bienvenidas a las que se van incorporando. Estábamos recuperando en el Jam los elementos que habíamos trabajado en la sesión anterior, que aprendimos. Entonces, lo que ven allí en pantalla son algunas de las ideas que alguno de los participantes coloca. ¿Sí? No se preocupe, profe. Solo les pongo al día un poco para que sepan en qué punto estamos, ¿no? Y ahora, una vez leído lo que comentaron con respecto a los aprendizajes de la sesión anterior, pues estábamos haciéndonos la pregunta sobre la filosofía de la educación a distancia, que era el material que había que leer y que necesitábamos leer porque ahora necesitamos realizar una infografía. Entonces voy a pasar a esa explicación, pero quería saber si alguno lo pudo leer y quería comentar algunas ideas. A ver, bien, yo voy a colocar algunas ideas de las que reconozco que debe haber dentro de la filosofía de la educación a distancia. Y una de las más importantes es que la pedagogía es el centro del proceso. Esto es fundamental, queridos profesores, y lo van a leer cuando tengan la oportunidad de leerlo con calma, ese documento. La pedagogía está en el centro del proceso. La filosofía de la educación a distancia, o una de las filosofías de la educación a distancia, quiere recuperar que nuestro trabajo, aunque sea mediado por las tecnologías, aunque sea mediado por un material instruccional, aunque sea mediado por la radio, por la televisión, por una correspondencia, el centro de nuestro trabajo es pedagógico, es decir, llevar a través de técnicas, de estrategias y de formas y de herramientas maduradas, pero intencionales, lo que deseo enseñar y lo que estoy consciente que mi estudiante debe aprender. Y la tecnología está al servicio de la pedagogía. En este caso, la tecnología se pone al servicio como un efecto mediador. Yo sé que en el fondo, muchísimas veces, nuestro horizonte es aprender muchas herramientas tecnológicas. Y eso no está mal, eso no es, por el contrario, es el mayor de los deseos de todos los educadores en este momento, justamente por la dinámica que estamos viviendo. Sin embargo, no podemos aprender tantas herramientas que ellas mismas nos impidan ver con claridad cuáles son nuestros propósitos instruccionales, cuáles son nuestros propósitos para el aprendizaje, cuál es la manera en que voy a llevar al aprendizaje, de qué manera esa herramienta que yo utilizo colabora o dificulta el aprendizaje, ¿sí? Porque probablemente ese sea el quid del asunto.
Es decir, el meollo del asunto es que pensar una filosofía de la educación a distancia que no ponga al hombre, al ser humano, al centro del proceso y con lo cual sus necesidades para que haya pedagogía, entonces cualquier herramienta que utilicemos, que repito, no necesariamente es la tecnológica de los medios, sino las otras tecnologías que existen, probablemente allí requiramos una estructura distinta y estaríamos como yéndonos del propósito original de este proceso. Para eso, nosotros trabajamos lo que es el diseño instruccional, porque el diseño instruccional permite centrar nuestras ideas en eso que queremos hacer. Entonces, para poder hacerlo, yo quisiera que conociéramos o que trabajáramos de la siguiente manera. Estoy muy seguro que ustedes han conocido o conocen Kahoot y que lo han jugado y lo han trabajado de muchas maneras. Vamos a hacer entonces una actividad con Kahoot que nos amplíe y que nos permita iniciar esto que queremos en este sentido, ¿vale? Ok, les voy a pedir por favor que vayamos a una, perdone, les voy a copiar, les voy a copiar la URL. Hay algunos que han trabajado Kahoot. Yo creo que todos han trabajado Kahoot, lo han escuchado, saben qué es Kahoot. ¿Alguien no lo sabe? Lo pueden colocar en el chat, por favor. No hay ningún problema. Si me indican, ok. Ok, profe, está bien. Yo voy a explicar igual el proceso para poder ingresar, ¿ok? Ok, perfecto. Ok, profe, fíjense, vamos a abrir una nueva pestaña tal y como les voy a presentar ahora. Ok, Kahoot es como Sócrates, ¿sí? Es de las herramientas de este tipo, una de las primeras que penetró en Latinoamérica y ha gustado muchísimo, penetró en muchísimos, así es, ¿no? Se necesita un código o una URL, es decir, un enlace. Pero quiero mostrárselos en general por lo siguiente, Sócrates, al igual que Kahoot, perdón, al igual que Sócrates, no requiere que usted se registre. Cuando usted se registre, se va a registrar como profesor para que lo pueda usar con sus estudiantes. ¿Sí? Vamos a cerrar los micrófonos, porfa. Gracias. Entonces, usted lo va a crear como, va a registrarse como profesor, pero en este caso no. En este caso lo que necesita es un enlace. Escuchen, por favor, ahorita no van a repetir lo que yo les estoy diciendo, solo les estoy mostrando dos maneras cómo pueden entrar. Y una vez que ya las presente, ustedes escogen cómo entrar. La más fácil es el enlace en este momento para poderlo trabajar. Fíjense, se llama Kahoot, así como lo están viendo en pantalla. Kahoot, no es doble O porque la doble O para nosotros no existe, ¿verdad? Un juego de videos, no es un juego de video, realmente es una estructura de juegos, ¿sí? Gamificable, Kahoot. Esto que ven aquí es una plataforma gratuita que permite la creación de cuestionarios de evaluación. Es una herramienta que sirve entonces para gamificar mientras se evalúa, se hacen trivias. Por lo general, cuando uno entra, aparecen estas dos maneras que están viendo en pantalla. La primera es para ir directamente al juego y lo que te pide es un pin, que ya les voy a dar, y un nombre, que van a poner ustedes su nombre completo, su nombre, no apodos, Gustavo. No admite, o sea, a veces no da todo el espacio para poner Gustavo González, pero por lo menos Gustavo.
porque a mí me queda el registro de participación de la sesión. Y además, es una manera directa en que el estudiante puede entrar, sin tener que registrarse. Segunda manera, es la que tienen debajo. Esa manera que tienen debajo les permite registrarse. Ustedes lo pueden hacer después con calma. Se registran y cuando les pregunte cuál es su rol, ustedes indican inmediatamente que son profesores, porque eso les permite crear juegos. Y eso, estas herramientas, como dije, hay unas sesiones donde nosotros nos dedicamos, o yo me dedico con ustedes a explicarles cómo se usa, cómo se genera. Igual tenemos algunos tutoriales que yo les voy a compartir. Entonces, en este caso, esta es una manera. Otra manera es a través del enlace que yo les voy a pasar en este momento a su chat, al chat del Meet. Si ustedes le dan clic a ese chat, inmediatamente le hacen solo clic, él les va a abrir una nueva ventana e inmediatamente les va a proporcionar lo siguiente. ¿Sí? Entonces, ahí ha sido desafiado. Eso es lo que tiene que aparecerles una vez le den clic al enlace. Denle clic por favor al enlace y aquí es donde van a escribir su apodo. Realmente es su nombre, Gustavo. Y le dan OK, ve o Go. A mí porque me traduce la página de una vez. Pero si no, le va a decir en inglés, le van a dar al botón verde. Y ahí tienen unas preguntas que como Sócrates tienen que resolver. Atentos. Sócrates no utiliza tiempo, Kahoot sí, porque además Kahoot valora que respondas bien, pero además que lo respondas rápido. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, tengan mucho cuidado porque el tiempo se va y pueden quedar sin responder y por supuesto la respuesta se la coloca negativa o mala. ¿Está bien o incorrecta? Pues. Entonces, ven, vamos a jugar un rato y vamos a conocer un poco más o nos van a hacer preguntas sobre lo que es o no es el diseño instruccional. Adelante, por favor. Ok, ya hay 6 de ustedes que comenzaron a jugar. Por favor, los demás anímense. Es importante participar e irnos involucrando. Igual en el Jam, ya somos 18, en el Jam escasamente 6 participaron para compartir Kahoot. No, eso sí no lo puedo compartir en este momento porque son muchos pasos, profe. Lo que sí es que cuando yo genero el Kahoot, una vez que le doy play, de todos modos eso está en la presentación que usted tiene de evaluación, dice, muestra las pantallas. Entonces, antes de esta que estoy mostrando, aparece cómo quieres que se dé el juego, si se dé en vivo o si se dé asincrónico. Yo suelo usar el asincrónico para que cada quien vaya a su ritmo. Y ya aparece esto que está aquí. Una vez que aparece esto, fíjese, aquí está el enlace y aquí sí le digo, le da copiar URL y una vez que lo copia, lo pasa a donde usted quiere. Incluso esto lo puedo colocar yo en el Classroom. Fíjense que ahí dice que tengo día y medio, día y 2 horas para jugar. Entonces, si alguno de los compañeros no ha podido entrar por dificultades de conexión, pues lo puede hacer después si yo coloco el enlace en el Classroom. ¿Está bien? En este caso no lo voy a hacer porque lo utilizo. ¿Cuáles son los problemas para entrar, profe? Cuénteme en qué le puedo ayudar. ¿Qué dificultades tiene para entrar? Aquí está el enlace, profe. No tiene que copiarlo, solamente dele clic y él por defecto abre una nueva ventana o una nueva pestaña.
Se lo acabo de colocar de nuevo en el chat. Perfecto. En el chat sí, como lo estoy haciendo, profe. Control V y se pega como lo acabo de hacer. También, como aparece allí, lo puedo llevar al Classroom, como le digo, o me llevo el enlace o habilito el Classroom. Lo que pasa es que yo trabajo con una cuenta personal donde tengo todas estas aplicaciones que no es la Design, él inmediatamente va a tomarme el Classroom o puede tomarme el Classroom que no es el de que deseo. Siempre hay una manera, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que vaya al Classroom, fíjese que por defecto él me toma esta cuenta, ¿sí? Y me pide que elija una clase donde yo lo quiero llevar al Classroom, pero no es eso lo que yo quiero mostrar, ¿sí? Por ejemplo, si la quiero llevar a Design, entonces ahora sí me dice que lo puedo, ¿sí? Que lo puedo trabajar y me dice a qué clase la puedo llevar, si la quiero llevar a Classroom, si es el caso. Ahí sí podría. Vamos a ver quién más se ha integrado. Muy bien, ya somos 9 jugadores, somos 18 en sala. Están faltando algunos profes. ¿Por qué no ha podido, profe? ¿Con qué se perdió, profe? Solo tiene que darle clic a este enlace, poner su nombre y comenzar a responder. Al enlace que le he vuelto a pegar en el chat. Hace clic, así como estoy haciendo, y eso le va a abrir esta página que está viendo aquí. Espera que cargue, ¿sí? Una vez que cargue, dice que ha sido retado, desafiado, pone su nombre, aquí donde estoy señalando, por ejemplo, Romelia, y le da OK, go, y comienza a responder. Les lleva al juego. Adelante, profesor. Ya hay 10 jugadores, muy bien. Exactamente, automáticamente nos lleva al juego. ¿Alguien más está teniendo dificultad para ingresar por los pasos o por la conexión? Si necesita ayuda mientras los demás van terminando. Se queda cargando. Ya. Sí, por eso puede ser conectividad. Ya son 12 participantes. Sí. Con el Kahoot se puede tratar la parte formativa de un tema que ya se dio para saber qué tanto los chicos han leído el tema. Sí, yo lo utilizo de las dos maneras, profe Nivia, atendiendo a su pregunta, que me parece súper pertinente, porque es eso, esta es la pedagogía, ¿no? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo puedo llevar a mis estudiantes? ¿Cuán interesante puede ser o cuán dinámico no? Como nos dice Neyeisa, ¿no? Muy interesante y dinámico. Respondiendo a su pregunta, Nivia, que seguramente sirve para todos. Yo lo suelo utilizar de dos maneras. Una, como lo estoy usando ahora mismo, que es diagnóstica, es decir, antes de una temática. Yo voy a trabajar diseño instruccional, entonces pregunto qué tanto sabes. Otra segunda forma es como usted dice, ya hemos trabajado una clase, por ejemplo, usted dio una sesión, explicó un tema y pone unas cuantas preguntas para cerrar, ¿no? Para cerrar, formativo exactamente, profe, rápido. Eso se hace
en minutos, ¿verdad? Y cierra y entonces usted puede ver cuánto prestaron atención y tal. Y yo lo utilizo además de una forma mixta, que es como utilizo Kahoot y como utilizo otras herramientas. Es decir, hago la pregunta, pero las preguntas las hago en un discurso. Es decir, esas preguntas para mí, yo las formulo con un orden lógico que me permite no solamente hacer que usted responda, sino explicar el tema. ¿Sí? En vez de tener una presentación de PowerPoint, en vez de tener, no, respondo sobre sus respuestas. Entonces, evidentemente, eso genera, o en mi caso, yo percibo que ha generado mucha atención. Ah, porque yo respondí tal cosa. O sea, pongo a la gente a pensar sobre lo que respondió. Ah, estaba bien. Ah, pero estaba bien porque efectivamente si es esto, está tal, o estaba mal, pero doy la realimentación. Eso es lo formativo que ustedes están captando del juego. Así mismo lo hice con Sócrates y ahora mismo, así mismo lo voy a hacer ahora. Yo puedo entonces ir viendo, hasta ahora él dice que la mayor dificultad ha sido esta opción, ¿no? A quienes necesitan ayuda, pues estos compañeros de repente por algo. Hay que, por supuesto, ver con calma los resultados. Está claramente allí. Lo dejo abierto para que lo vayan terminando. Vamos a ver por fin cuántos jugadores ingresaron. Eso te da un reporte, igual que Sócrates te permite descargar el reporte, es decir, te dice con nombre y apellido quiénes participaron. Lo mismo sucede con Kahoot. ¿Ok? 13 participantes. Vamos a ver las preguntas y por supuesto sus respuestas. Entonces, fíjense, vamos a ir verificando lo que podemos. Los componentes básicos de un diseño instruccional. Yo parto de que todos saben que es un diseño instruccional, pero no pasa nada, porque lo vamos a revisar, ¿no? Los componentes básicos de un diseño instruccional son, entonces pongo 4 opciones. La diferencia entre Kahoot y Sócrates radica en que primero hay tiempo, en este caso ustedes tenían 90 segundos para responder, y Kahoot hace un juego con, o no con, entre las figuras geométricas y los colores básicos. Y con esos colores, pues identifica, hace que el estudiante pueda identificar. Esos son formas inclusivas, porque además genera atención, lo hace atractivo. Si tenían abierto su micrófono y sus bocinas, también podían escuchar la música, que a distinción de Sócrates tiene Kahoot. A veces a algunas personas esto les genera más bien aprehensión, pero en general a los estudiantes les suele gustar. Yo, por mi experiencia, sí he tenido estudiantes que les distrae suficiente, como para no ponerla o como para apagarla. ¿Está bien? Eso por prácticas. A medida que lo vayan utilizando, pues ayuda. Eso por una parte. Y por otra, ambos sistemas me permiten también poner imágenes. En algunos casos yo las pongo, en otros casos no las pongo. Y se ve en este caso así como desaliñado el asunto porque no tiene imagen, pero si yo necesito trabajar con la imagen, pues lo hago. También la imagen puede distraer. Entonces, yo en la pregunta, en algunos casos no la utilizo. Componentes básicos de un diseño instruccional. Pues había varias opciones. La mayoría, o 10 de ustedes, de los 13, respondieron que los componentes básicos son las necesidades, los objetivos, los contenidos, las actividades y la evaluación. ¿Sí? Los 5 componentes. Pero fíjense que 2 de ustedes me colocan exactamente lo mismo, pero quitan las necesidades. Y esa es una diferencia clara entre un diseño instruccional y una planificación por objetivos. La planificación por objetivos arranca con los objetivos porque ese es su norte, ¿sí? Y esa es una planificación que ya debería ser superada al menos en educación. Porque en educación no partimos de lo que queremos, partimos de quién queremos con quién queremos trabajar. Y ese es un punto que nos tenemos que llevar todos a casa. En educación en general y en la virtualidad en particular, partimos de forma clara de las necesidades de nuestros estudiantes. Y sobre ellas montamos entonces qué queremos, cómo lo hacemos, con qué contenidos y cómo lo evaluamos.
Pero partimos de esas necesidades. Cuando se montó este seminario, se montó con base a las necesidades de los maestros, no solamente de herramientas, porque tutoriales hay miles en YouTube, y webinars, como le llaman, o conferencias en línea, donde explican alguna herramienta, las hay. Pero necesitábamos y percibimos que hay una necesidad clara en que el docente no deje de centrarse en que no necesita solo saber herramientas, necesita diseñar la virtualidad. Y la virtualidad se diseña a partir de esas necesidades para caer después en objetivos, en contenidos, actividades y evaluación, que eso va a centrarse obviamente en competencias, es decir, en esa habilidad concreta que se está desarrollando. Esto fue con la pregunta número 1. Con la pregunta número 2. ¿El diseño instruccional es equivalente a la planificación didáctica? Sí. Solo para que lo tengamos en cuenta, el diseño instruccional es equivalente por cuanto son dos modelos que provienen de tendencias y de culturas distintas. El diseño instruccional proviene del área empresarial y es más anglosajón, ¿ok? Entonces es más norteamericano, por decirlo así. Y la planificación didáctica es más ibérica, más de un concepto español de la península ibérica que nos indica desde la didáctica cómo planear ese proceso. Pero si yo te pido que hagas una planificación didáctica o que hagas un diseño instruccional, te estoy pidiendo el equivalente, te estoy pidiendo lo mismo, es decir, que te centres en con quiénes estás trabajando, qué les estás pidiendo y a dónde quieres llevar eso que le estás pidiendo, tus objetivos. ¿Vale? Entonces son equivalentes, eso es verdadero. 4 no respondieron, quizás por duda o por tiempo, porque solamente eran 20 segundos para responder. Por eso digo que hay momentos en que agobia por el tiempo. El diseño instruccional sirve para, aquí había todas las respuestas eran correctas, aunque parezcan unas muy generales y otras muy particulares, las respuestas eran correctas. En principio, la mayoría o un mayor número, 4, bueno, 4 quedaron sin responder, imagino que o no tenían claro qué podían responder o el tiempo no los dejó, puede suceder. En concreto, la mayoría, 4 de ustedes, contestaron que es preparar los pasos que deben dar los estudiantes para alcanzar sus logros. Y efectivamente eso debería ser lo primero que se genera, junto a la segunda respuesta más votada, que es crear un ambiente de enseñanza y aprendizaje. Entonces, preparar los pasos es crear ese ambiente de enseñanza y aprendizaje. Fíjense que van mezclados, ¿no? Otros correspondieron dar y gestionar las clases, diseñarlas y gestionarlas, y luego nadie respondió revisar las características de los participantes. Fíjense que si la uno a la primera pregunta, donde algunos no matizaron el tema de las necesidades, así es, como no matizaron el tema de las necesidades, aquí vuelve a salir. El diseño instruccional sirve también para revisar las características de los participantes. Por eso es que es flexible. Por conectividad, profe Jorge, como usted coloca en el chat, pero también es flexible porque cada uno aprende en un ritmo distinto. Es flexible porque usted es el centro del aprendizaje, no Gustavo. Fíjense que la proporcionalidad de tiempo es más tiempo para usted y menos tiempo para mí. Si se fijan, de estas 40 horas, nosotros realmente nos estamos viendo 16 sincrónicamente. El resto es trabajo suyo, porque es asincrónico, es en su tiempo. Hay algunos de ustedes que entregan las tareas en la noche, otros que las entregan en la mañana bien temprano, otros que las entregan el sábado, otros las entregan el domingo. Eso no importa. Importa que esté en un rango de fechas, eso sí, pero al final, si no se entrega en ese exactamente tiempo, yo puedo manejar un tiempo más, ¿sí? Y eso es la flexibilidad, porque empiezo a entender que no es que todos pueden estar al mismo tiempo como en el salón de clases. Y aún en el salón de clases, cada uno tiene que teniendo su ritmo. Pero yo en el salón de clases normalizo y unifico más elementos que me permitirían, y la pongo entre comillas, ¿sí?
ir como todos a una, pero sigue cada uno aprendiendo a su ritmo. Entonces, este es un punto importantísimo en el proceso. Sí, profe. El tiempo se programa, al programar la prueba, se establece el tiempo que consideras mínimo o máximo que pueda responder el participante. 20 segundos es lo mínimo que él da, que el sistema da y lo da automático. A veces puede suceder, no se los niego, que hay tiempos que pues prevés que pueden ser muy rápidos o suficientes, sí, pero en cierta manera depende pues de quien diseña la prueba el tiempo que se utilice. ¿Vale? Vamos a la cuarta pregunta, perdón. Un modelo de diseño instruccional se sustenta en las teorías del aprendizaje. Sí, profes. 4 no respondieron, 1 dice que es falso y 8 dicen que es correcto, que es verdadero. Es así. Todo diseño instruccional se centra y se sustenta en teorías del aprendizaje. Si yo no preciso que estoy trabajando constructivismo, si no preciso que estoy trabajando conectivismo, si no preciso que estoy trabajando conductismo, cualquiera de las teorías, lo importante es que usted tenga claro con cuál teoría o con cuáles estaría trabajando, cuál es su sustento teórico. No puedo trabajar un diseño instruccional, una planificación didáctica, un entorno virtual, si no tengo claro cuál es mi sustento de cómo aprenden mis participantes, ¿sí? Cómo alcanzan el conocimiento, cómo acceden al contenido, cómo desarrollan las habilidades, las competencias. Entonces, esto es fundamental, esto es un punto que, insisto, cuando les presentaba cuando les presentaba en el JAM, les decía eso. Pedagogía es el centro del proceso. Bueno, realmente es el hombre, ¿no? El estudiante. Pero la pedagogía es el centro del proceso no porque no es porque no es la tecnología. Es porque es el cómo enseñamos, pero ese cómo enseñamos tiene una razón de ser, una intención y luego una teoría. Es que yo no me acuerdo de las teorías, pues volvamos sobre ellas, porque ellas son las que sustentan el proceso del aprendizaje, o por lo menos nos hace a nosotros conscientes de lo que queremos enseñar y cómo queremos enseñarlos, sobre todo siendo conscientes de cómo aprenden mis estudiantes. Otra pregunta, y que continuaba en este sentido, era la siguiente. Observe la imagen e indique cuál de los principios mostrados, los 5 son principios de la educación virtual, es esencial para un diseño de instrucción virtual. Todos son importantes, pero uno de ellos es esencial. 6 no respondieron. 1 responde que es el progreso sistémico o sistemático. El progreso sistemático es un elemento importante, es un principio, porque permite que claramente se den los pasos dentro del diseño. Pero si no está centrado en el estudiante, el diseño instruccional virtual probablemente no tenga el éxito esperado, porque no se centra en él, se centra en la dinámica propia del profesor, pero no se centra en esas necesidades. Como que si yo dijera, bueno, como no leyeron el capítulo de filosofía de la educación a distancia, pues ya no pueden hacer la infografía. No, si está centrado y yo percibo que no lo han leído, pues yo en principio asumo de que lo tienen que lo tienen que tomar como una tarea importante. Segundo, sigue habiendo tiempo. Tercero, bueno, no lo pude retomar hoy, lo de la filosofía de la educación a distancia, pues lo retomaré la próxima sesión dando más chance a que puedan leer. Eso alguno lo puede tomar como demasiado laxo, como demasiado flexible, pero es que de eso se trata. Probablemente entre el día lunes y el día miércoles, entre tantas actividades que cada uno de ustedes tiene como maestros, porque uno hace empatía en ese sentido, pues han comenzado a hacer las autoevaluaciones y eso está bien. Pero uno va tratando de estimular, ¿sí?
para que vayan avanzando, pero al final cada uno decide, porque está centrado en el estudiante, cada uno decide cuánto avanza y cómo avanza. ¿Ok? Y 6, el diseño instruccional puede realizarse adecuadamente sin un modelo específico. Falso. No puede realizarse sin un modelo específico. Un diseño instruccional necesita un modelo. El modelo no es una receta. El modelo es una guía de puntos y de pasos que contiene ese proceso. Y entonces, sobre ese modelo, para responder esa pregunta, nosotros vamos a mirar un modelo que nos va a permitir resolver esto. Preguntas, inquietudes, comentarios, necesidades. Estas son las 6 preguntas que correspondía resolver en este Kahoot. Preguntas, inquietudes, hasta aquí cómo nos sentimos. Ok, vamos al Jam, por favor. Vamos todos al Jam. Y en el marco 3, yo voy a dejar una pregunta, que es para ti el diseño instruccional. Por favor, vamos a responder esta pregunta entre todos. Sí, profe, ya les voy a dar el enlace. Esto va a estar alrededor, en el centro, perdón, y ustedes alrededor van a responder a esta pregunta. ¿Qué es para ti el diseño instruccional? De lo que hemos conversado hasta ahora, de lo que hemos revisado en esta pequeña actividad formativa a través de Kahoot y de lo que yo he comentado, entonces, ¿qué es un diseño instruccional para usted? No hay respuestas buenas, profe. Recuerden que lo importante en este caso es que podamos participar. ¿Ok? Sí, se puede trabajar con imágenes, profe. En Kahoot se puede trabajar con imágenes. Sí, hay su espacio para colocarlas y es bien intuitivo porque te dice dónde la puedes poner. Hay limitaciones en Kahoot, es gratuito y hay cosas que hay que pagar, pero en general se puede hacer. ¿Tienen nuevamente el enlace del Jam, por favor? Disculpen. Tienen de nuevo entonces el enlace del Jam. Les invito a que entremos y participemos. ¿Qué es para ti el diseño instruccional? Una cosa breve, precisa, concisa, que nos permita resumir esto que hemos comentado hasta ahora. ¿Qué es para ti el diseño instruccional? Si yo te pido ahora un concepto, ¿qué me dirías tú antes de que pasemos entonces a la conceptualización como tal? Bien, respondemos por favor. ¿Qué es para ti el diseño instruccional? Les coloco de nuevo en el chat de nuestro Meet, les coloco el enlace, que es para nosotros el diseño instruccional, de acuerdo a lo que hemos trabajado en esta primera hora de sesión. ¿Qué es el diseño instruccional para mí?
Muy bien, siento que es el proceso de cómo vamos a crear el aprendizaje en los chicos. Muy bien, no sé quién lo coloca, no sé si está al final el nombre, no. Timoteo nos dice, el diseño instruccional es una planificación centrada en el alumno que se apoya en las teorías del aprendizaje con el fin de suplir a Nibia, perfecto, excelente, con el fin de suplir las necesidades del alumno. Muy bien, ok, como para dar respuesta a esas necesidades. Excelente. Jorge dice, investigar, comprenden los alumnos, individualizar la enseñanza, cambiar de metodología constantemente, fomentar e incentivar la investigación. Jorge, perfecto. Por aquí alguien comenzaba a hablar del diseño instruccional, pero no nos colocó más. Ya hay alguien por allí. Eso, puso en grande. ¿Alguien más? Bien, entonces fíjense, diseño instruccional para entornos virtuales. El diseño instruccional, en el centro de lo que aparece allí, pues tenemos la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, ambos elementos que están, que muchas veces se contraponen sin querer en el lenguaje, son relativamente equivalentes. Y esa equivalencia tiene sus matices y la vamos a precisar. El diseño instruccional es la forma particular, como cada docente, desde sus propias concepciones, y ahí entendemos lo que son las teorías del aprendizaje, genera estrategias para llevar a la práctica, perdón, lo que ha planificado. ¿Sí? No solamente entonces es planearlo, sino cómo lo llevo a la práctica. La planificación didáctica tiene el matiz que garantiza la cobertura curricular, es decir, atiende a lo que el currículum determinó que ese estudiante debe trabajar en ese curso, en ese grado, en ese proceso. Y prepara la enseñanza en correspondencia con esas especificaciones curriculares. O sea, se adapta un poco a la dinámica de la especificación curricular. Y en este sentido, el diseño instruccional es más versátil. La planificación didáctica se adapta más a que si mi diseño curricular es basado en objetivos, entonces trabajo mi enseñanza basada en eso. Pero si mi diseño curricular está basado en competencias, entonces yo me centro en competencias. O sea, la planificación didáctica se va adaptando a ese modelo curricular sobre el que se planifica. El diseño instruccional se muestra más específico. Esas necesidades que emergen durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, la planificación didáctica los resuelve. O sea que en ambos casos, esa equivalencia, repito, va a tener sus matices. Ok, profe, no se preocupe. Recuerden que tienen el Jam en el Classroom. Si no pueden ahora, pueden hacer sus participaciones y dejarlas allí porque volveremos sobre él, ¿ok? No pasa nada. Usted decía algo antes, profe. Diseño instruccional es aquel que diseña el docente desde su enfoque teórico-científico, centrando ese diseño en el aprendiz. Correcto, eso es, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos mencionado. Es planificar, planear la instrucción, planear lo que se va a aprender y cómo lo va a aprender, ¿ok? Pero sin perder de vista que ese cómo lo va a aprender lo va a hacer con sus características. Por lo tanto, esas características de ese participante son previas. O sea, las conozco de antes, o si no las conozco totalmente de antes, me voy empapando de ellas a medida que lo voy conociendo, y esa es la flexibilidad que me permite adaptar. Yo lo estoy haciendo con ustedes. Este curso tiene un diseño y tiene incluso un orden. Yo lo voy alterando conforme voy percibiendo en ustedes su manera de trabajar. No es que sea mejor o peor a otro grupo, distinta. Entonces, trato de adaptarme y voy mirando, adaptando las herramientas
al servicio de lo que ustedes están demostrándome desde el lunes que nos estamos conociendo, ¿cierto? Y a medida que vayamos avanzando y los voy conociendo, voy afinando mis propias herramientas, bien las personales, bien las tecnológicas con las que estamos trabajando. Aquí un pequeño hilo de línea de tiempo que nos permita mostrar los hitos, esos eventos relevantes que hablamos del diseño instruccional. Tenemos allí 4 y un quinto a través de esa P, que yo les dejo esta presentación en el Classroom, tiene un enlace, nos lleva a Pinterest, a mi cuenta de Pinterest, que nos permite mirar allí algunos elementos. Bien. Segunda Guerra Mundial, 1940 o en esas décadas, se comienza a hablar de diseño instruccional y su sustento está en dar respuesta a las necesidades de formación experimentado por la milicia norteamericana. Por eso tiene una visión más anglosajona, porque necesitaba darse respuesta a la formación de ellos. ¿Formación de qué tipo? Bueno, formación estratégica, formación bélica, pero también la formación de quienes volvían de la guerra y necesitaban atención psiquiátrica, psicológica y además de reincorporación a la sociedad. Entonces, partiendo de sus necesidades y de las necesidades de la guerra, entonces de ahí se comenzó a diseñar, a pensar en el diseño instruccional. En la década de los 50 aparecieron lo que se llaman los sistemas instruccionales. Los sistemas instruccionales eran estructuras que permitían generar instrucción a través de la programación y el análisis de tareas. Estaba en boga y comenzaba a estar en boga la teoría de sistemas y por lo tanto todo entraba por esa vía. ¿Qué es un sistema? Pues es una organización lógica que genera un proceso interno. En ese sentido, programar la instrucción y hacer análisis sobre las tareas que había que realizar era el centro del proceso instruccional. La década de los 70 ya nos empieza a mostrar la aparición de los modelos de diseño instruccional. Allí se consolida la estructura de los modelos a partir de los sistemas que ya hacía 20 años se estaban trabajando. Y en ese sentido se avanzó en el concepto pedagógico. Es decir, los 70 vino a poner sobre la mesa esto que yo estoy trabajando hoy, que yo no puedo hablar de diseño instruccional si no tengo una base pedagógica. Y hay mucha gente que a veces con este curso al principio empieza a darse golpes, porque cree que nosotros vamos desde que empezamos hasta que terminamos a hablar de puras herramientas, herramientas, herramientas. No, el curso no se llama herramientas virtuales, se llama diseño y gestión de entornos virtuales. Lo que quiere decir que para que usted pueda diseñar, para que usted pueda gestionar un entorno virtual, debe saber dónde está parado a nivel de pedagogía. Y ese es el esfuerzo que vamos a hacer todas estas semanas. Permitir que ustedes puedan sentirse lo más ubicados posibles y que además empiecen a hacer recordatorios en su mente de qué es, cuando yo vi las teorías conductistas, tienen estas características. Las teorías, no se trata de que se las aprenda de memoria, que las debemos saber, sino cuáles son y cuáles me ayudan a llegar a mi estudiante. Y hay muchas tendencias. Lo importante es que usted sepa con cuál está trabajando y cuál es efectiva con un grupo y con las características de los grupos que en este momento nos están tocando en la educación básica y universitaria, porque yo sé que muchos de ustedes también hacen su servicio educativo en las universidades. En 1980 comienza a hablarse de tecnología educativa. ¿Y qué pasa con eso? La tecnología educativa no es la computadora. La tecnología educativa que proviene, la didáctica, proviene del griego didascalos, y además otra palabra que lo englobaba era la tecné, o es la tecné. La tecné es esa manera como logro que la persona pueda aprender, como logro que la persona pueda acercarse a un contenido, a un conocimiento, a desarrollar su aprendizaje. Eso es tecnología educativa. Por lo tanto, tecnología educativa es desde el marcador y el tablero con el que escribo y donde escribo, el borrador y todos los elementos con los que yo puedo trabajar, que me producen una técnica, es decir, una manera
efectiva y concreta, real, tocable, ¿sí? Para desarrollar el aprendizaje. Con el tiempo, el desarrollo de la tecnología que se centra en técnicas intencionales, es decir, utilizo esto porque me sirve. O sea, yo no utilizo la pizarra, el tablero, porque es lo único que hay. No, no. Hay momentos en que necesitamos escribir en el tablero. Hay momentos en que necesitamos proyectar un video. Hay momentos que necesitamos generar un juego. Eso es tecnología educativa. ¿Qué pasa? Que a partir de cierto momento, en la década de los 80 y 90, comienzan a incorporarse las TIC, tecnologías de la información y la comunicación. 40 años después, ya no hablamos solo de TIC, hablamos de TAC, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, es decir, tecnologías que nacieron para desarrollar aprendizaje y conocimiento. Ya no son las TIC al servicio de la educación, son las TAC, que son de la educación. Y las TEP, tecnologías del empoderamiento y la participación. Es decir, esas tecnologías que ya no solamente me permiten aprender, sino de alguna manera participar de la dinámica social a través de lo que conocemos como ciudadanía digital. Entonces, esto es importante mirarlo porque es hacia donde vamos. Y que no nos pase como el cuento del lobo, que lo he mencionado y que lo repito, ¿sí? Hay que practicar tecnologías, hay que meterse con tecnologías, hay que aprender herramientas, hay que aprender herramientas. No, todavía no. No es que a mí me da miedo, no es que eso es muy caro, no, que los muchachos no. No, yo soy de la vieja escuela, no, a mí yo prefiero mis libros. No, señores, llegó el lobo y nos comió y ahora, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, las editoriales están migrando como a la carrera, muchas ya lo habían hecho, a tener libros virtuales. Ahora nos fuimos todos a casa y entonces, ¿cómo trabajo con el libro? Escanear, ¿qué es eso? No, yo le tomo una foto, no, pero es que el escáner te queda mejor. Es decir, venían la situación del mundo preparándonos para esto y nosotros no entendimos que esa preparación nos iba a llegar de golpe y además de una manera tan desagradable como es una pandemia. Pero aquí estamos. Entonces, ese es el proceso que la misma educación y la tecnología nos ha llevado hasta acá. ¿Qué pasa con, con este enlace? Que él nos lleva a una infografía, que se las muestro porque ustedes tienen que hacer una, ¿sí? Entonces, el diseño instruccional, de acuerdo a esto, es la planificación de la instrucción. Desde una perspectiva anglosajona, es la construcción de la enseñanza, estimando a quién se dirige, qué se desea lograr, cómo se desea lograr y con qué lo realizo. Encierra el espacio central de pensar el aprendizaje y las estrategias para favorecerlo, ¿sí? Ustedes van a tener acceso a este enlace cuando tengan la presentación y bueno, que ya la tienen. Aquí nos hablan de las generaciones, son los mismos hitos, pero centrados en, de alguna manera, generaciones. Vamos a ir a tecnodidáctica, que es mi portafolio, algunos ya lo conocen. Entonces aquí están estas dos infografías. Las primeras generaciones, centradas en la teoría conductiva, se centra en la estructura muy básica. Objetivos, pretest, instrucción, posttest. Eso es un diseño instruccional, es decir, es la estructura de un diseño instruccional centrado en la teoría conductista de la época de los 60. La segunda generación incorpora mayor participación del estudiante. El diseño está centrado en la enseñanza y la relación con el participante. ¿Ok? Y eso es importante. Luego, ya comienza un aporte más dialéctico, más de relación, de diálogo. La tercera generación en los 80, los diseños cognitivos, y empiezan las teorías cognitivistas a rodear todo el trabajo, se centra más en el aprendizaje, ¿ok? Relaciona conceptos, hechos y procedimientos, ¿sí? Saber hacer, ¿sí? De ahí va a partir esa dinámica, hacer, conocer, hacer, ¿sí? Así es, o sea, por eso quiero que vean esta dinámica y vuelvan sobre estas
infografías que lo que tratan de mostrar es de dónde veníamos y hacia dónde vamos. Porque fíjense que ya la cuarta y quinta generación, y ya vamos por la sexta, que está como armándose, ¿no? Todavía estamos en creación. En la cuarta aparece el constructivismo, la teoría del caos y con mucha más fuerza la teoría de sistemas. La innovación y la participación del estudiante son el centro del diseño. Innovación, estamos hablando de 1990, hace 30 años. ¿Sí? Entonces probablemente fue que el autobús no nos agarró y algunos no se montaron, sobre todo quienes algunos estábamos formándonos o quienes nos formaron a nosotros, ¿sí? Ahí hay un tema generacional que necesitamos ahora mirarlo en perspectiva. El proceso, por lo tanto, se hace más sistémico. Y la quinta generación, que es hacia el 2000, pues la nueva era, se hace desde el final de la generación anterior, la incorporación de las TIC, hacen fuerza sobre los diseños. O sea, los diseños ya no pueden pasar desapercibidos sobre el tema de las TIC. Aparece el conectivismo y los diseños en línea. Y los modelos lo que hacen es ajustarse a esta situación. Vamos a ver la otra infografía que se centra en los modelos y con ello centrándonos claramente en lo que queremos trabajar. Y fíjense. Las generaciones, que es la infografía anterior, marcan los diferentes modelos de diseño instruccional. Se recomienda al docente trabajar con un modelo en atención a lo que se propone lograr. Es decir, lo que nosotros decimos o que hemos mencionado, enseñar con intencionalidad. ¿Vale? Entonces, los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, los EVEA, usted va a conseguir muchísimo EVA, ¿sí? Entornos virtuales de aprendizaje. Pero yo soy de los que todavía defiende, por formación y por desarrollo en aprendizaje que he tenido de los entornos, que defiendo mucho los EVEA, porque yo defiendo que el entorno virtual es de enseñanza y aprendizaje. No solo se aprende, sino que necesita del facilitador para enseñar. Que no enseñamos de la misma manera, que no son clases magistrales, que necesitamos incorporar más al estudiante, eso es otro detalle, pero fundamentalmente necesitan de las dos acciones. Vamos a precisar solo el conocimiento de algunos modelos, aunque sea de nombre, para centrarnos en uno solo, que es el que vamos nosotros a trabajar en este curso. Tenemos el modelo Dick y Carey, está centrado en la teoría conductista. Como decía antes, su estructura es de objetivos, pretest, instrucción, posttest. Ya lo comenté. Ahora ya no es por generación, sino por modelos. El modelo Azure, ¿sí? Incorpora mayor participación del estudiante y el diseño está centrado en la enseñanza. ¿Sí? Después aparece el modelo de Gagné, que comienza los primeros preámbulos de lo que son los diseños cognitivos, centrados en el aprendizaje, y luego Gagné y Briggs, muchos años después, apareciendo el constructivismo, permiten el tema de la innovación. Janssen es el primero que formalmente va a incorporar las TIC en este modelo, para llegar a dos modelos que yo sugiero para entornos virtuales. Un modelo que se comienza desde 2004, Dick y Carey, ¿sí? Y Morrison en el 2010. Y el modelo ADITE, que se trabaja desde el 93 y que Polo lo reubica y lo hace más versátil para modelos o para procesos de educación totalmente virtual o procesos de educación bimodal, que ya la mencionan algunos autores como García Aretio, Pere Marqués y otros. ¿Con qué modelo vamos a trabajar? Bueno, el modelo ADIE es un modelo muy utilizado en las áreas científicas y en las áreas de las ingenierías, que de alguna manera revierte el proceso claro de la creación de materiales u objetos didácticos, pero en la red. O sea, crear el propio objeto. Pero tiene muchos elementos comunes, vamos a revisarlos.
Nuestro modelo o sobre el que vamos a trabajar es el modelo ADITE. El modelo ADITE es un modelo que es bastante versátil, un modelo que permite lograr el diseño instruccional en los espacios que lo necesitemos, porque se adapta muy bien y tiene una metodología bastante sencilla. Al principio parece larga, pero nosotros la vamos centrando y a medida que lo vamos conociendo, pues lo vamos haciendo propio nuestro y se hace cada vez más sencillo. ¿De dónde viene la palabra ADITE? ADITE viene de A de análisis, de I de diseño instruccional, T de tecnología y E de evaluación. ADIE viene de A de analizar, D de diseñar, D de desarrollar, I de implementar y E de evaluar. En una primera investigación que yo hice, trabajé ADIE porque eran los 5 elementos. Yo me tocó implementar y evaluarlo. Y después, otra investigación, pude trabajar con el modelo ADITE. ¿Con cuál me quedo? Con el ADITE. ¿Por qué? Porque el modelo ADITE me permite proyectar todo lo que deseo hacer y si no puedo implementar, al menos quedo con los elementos más avanzados posibles. En cambio, el modelo ADIE requiere que se implemente, es decir, que hay un tiempo que hay que utilizar para implementar. ¿Por qué me quedo con ADITE? Para enseñar a entornos virtuales me permite que usted pueda proyectar, pero no nos daría tiempo de que usted pueda implementar. Por eso no lo recomiendo para mi trabajo. Se lo recomendaría a usted para su trabajo. Es decir, porque usted sí lo va a implementar y usted puede ver después de la implementación y el desarrollo cómo lo evalúa. ¿Sí? Pero en este caso, con el modelo ADITE, usted puede proyectar todo sin necesidad de que implemente, al menos no de forma inmediata. ¿En qué consiste el modelo ADITE entonces? En el análisis. Y aquí hay 6 factores que están presentes en el análisis. El problema instruccional, es decir, cuál es la situación que necesito resolver desde el punto de vista del aprendizaje, primera. Luego, análisis de la población a la cual se dirige el medio instruccional, que esto es central. Madre Montserrat del Pozo, que es la superiora general de una congregación religiosa y la llaman la monja innovadora, ha hecho un análisis sobre esta parte y dice claramente lo siguiente: hace falta que conozcamos el diagnóstico sobre la población, sobre nuestros estudiantes, para pensar sobre ellos los procesos virtuales. Pero ante todo necesitamos también escucharlos. Entonces, en este análisis no basta saber cómo son mis niños de San Miguelito, no, cómo son mis niños de Bocas del Toro, cómo son mis niños de Santiago. No, esos niños de Santiago, concretamente, ¿qué dicen de su aprendizaje? En algunas instituciones que me ha tocado acompañar y asesorar, nosotros creamos formularios donde le preguntamos a los estudiantes que se autoevalúen, que autoevalúen el proceso y que al autoevaluarlo también digan cómo se van sintiendo. Y eso sirve de diagnóstico. Es decir, no es solamente lo que yo, docente, pienso que ellos necesitan, sino escuchar qué necesitan cada uno de ustedes en este caso, o qué van necesitando nuestros estudiantes en un caso concreto. Y así podemos saber problemas de conectividad, como ustedes comentan. Claro, aquí ya somos adultos. Con los niños a veces esto no aparece o necesita aparecer el padre o la madre para decirnos, bueno, mira, en mi colegio piden que todas las cámaras estén abiertas durante la sesión de clase, pero mi niño no puede tener la cámara abierta. Entonces te vas dando cuenta que hay detallitos como no poder tener la cámara abierta porque no tiene cámara, porque se le dañó o porque la conexión es tan débil que si prende la cámara deja de escuchar. Entonces, eso nos permite sinceramente ubicarnos, no solamente, repito, en lo que yo creo que él tiene de necesidad, sino en lo que él me declara que es necesario. ¿Vale? El análisis del contenido es fundamental en este sentido porque los tipos de contenido también nos dice qué herramientas después podemos utilizar. Si yo trabajo sociales y mi contenido es teórico-práctico, entonces yo analizo qué elementos puedo trabajar virtualmente de una manera y qué elementos necesito trabajar de otra. O por ejemplo, yo doy español, entonces sé que hay elementos teóricos
que los puedo trabajar asincrónicos y elementos muy prácticos como el análisis morfosintáctico que debo trabajar sincrónicamente. Ese es el análisis de contenido, ¿no? O sea, saber qué contenido voy a trabajar, cómo ese contenido aporta a las habilidades que deseo desarrollar y cuáles son más adecuados para trabajar en línea, en sesión sincrónica, o que él puede trabajar por su cuenta, entendiendo la edad, entendiendo sus habilidades tecnológicas y entendiendo sus capacidades tecnológicas, que las separo aquí en capacidades. Me refiero a los instrumentos, a las herramientas, a los dispositivos que él tenga con capacidad para resolver todo este trabajo. Pero fíjense que el tema de ADITE es que el análisis es bien completo y con eso ya después el proceso es bastante más sencillo. El análisis de la fundamentación teórica, que es parte de este proceso, que asumirá el diseño instruccional, es constructivista, es conectivista, no sé precisarlo, no hay que hacer una tesis con eso. Lo que sencillamente nos dice es cuál es la fundamentación teórica, si la tienes clara o si la estás buscando, ¿no? Que eso es lo importante. Luego, las estrategias cognitivas que se activarán en el estudiante, es decir, procesos y de estrategias que quiero desarrollar o que sé que se pueden desarrollar, pero las analizo previamente. Y luego, la administración tecnológica. Preveo del análisis de las características anteriores con qué plataforma realmente puedo trabajar. Y luego, el diseño, que el diseño se centra en 3 elementos: metas y objetivos, procesos y medios. Es decir, qué quiero lograr, cómo lo voy a lograr y a través de qué lo voy a lograr. Estos son los 2 primeros pasos que por ahora vamos a explicar de este proceso concreto del modelo ADITE, porque son los primeros que van a aparecer la próxima semana para trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar la próxima semana en ese sentido? La próxima semana, siendo fiestas patrias y días de feriados, no va a parar el curso en cuanto a que usted puede, si lo desea, y así convendría, va a trabajar. Las actividades serían asincrónicas, es decir, que usted va a tener un video un video que le va a acompañar durante la semana para poder trabajar los elementos que corresponden para ese primer trabajo. Es decir, se va a explicar la plantilla de trabajo sobre la que vamos a trabajar, el tiempo del seminario. Bueno, lo comentábamos el día lunes, son 40 horas. Esas 40 horas están distribuidas en 4 semanas, con una quinta semana de flexibilidad para la entrega de algunas tareas que les falten. ¿Sí? Entonces, en esas 40 semanas dividimos 10 horas semanales aproximadamente de trabajo. 4 de trabajo sincrónico y 6 de trabajo asincrónico, ¿no? Para hacer las tareas y las asignaciones. Entonces, es un poco la dinámica que comentamos el lunes, profe. Entonces, vuelvo sobre el diseño un poco porque en la próxima semana abordaríamos una plantilla de trabajo sobre la que ustedes van a trabajar su diseño. Es decir, a partir de de la segunda semana y hasta la cuarta, van a ir haciendo poco a poco su diseño. Yo les aconsejo desde el principio no dejarlo pasar. Yo sé que tenemos muchísimas actividades todos. Yo doy clase en universidad, doy clases de seminarios como este y adicionalmente soy profesor de bachillerato, hago consultoría a colegios, es decir, todos tenemos muchas actividades. Pero en este sentido sí requerimos que podamos hacerlo lo más pronto posible para que no se le acumule. Mi intención con este proceso es que usted vaya haciendo poco a poco el diseño y que no se le acumule para la última semana. Y así yo le voy pidiendo avances. Esos avances es para asegurarme que usted está haciendo algo, que no se está quedando, que no está esperando a yo, como todo queda grabado, como todo queda ahí, yo después entro. Eso sí es una tentación muy fuerte de la educación virtual, ¿no? Porque como es a su ritmo, a veces nos hace falta así como un poquito de fuerza de voluntad, digámoslo, como para, bueno, sentarnos. Tengo esta horita diaria, aunque sea una horita,
para trabajar sobre este proceso, sobre esta actividad, sobre esta tarea, ¿sí? Y por supuesto, pues tienen el proceso de solicitar pues preguntas, tengo esta inquietud y traerlas a la sesión, porque yo al principio siempre voy a dar espacio para preguntas, dudas y para aprendizajes previos. Hay algunas preguntas que quizás no son de lo que estoy comentando, pero vamos a darle respuesta. Bien, ¿cuánto tiempo es el seminario? Ya lo he comentado, son las 4 semanas que está establecida y una quinta. Si nosotros vemos que con la quinta hace falta que nos reunamos nuevamente sincrónicamente porque nos ha afectado esa semana sin actividades sincrónicas, lo hacemos, no hay ningún problema. Yo en eso soy bien flexible y consciente. Entonces eso también responde al profe Jorge, no habría sesión sincrónica. La próxima semana ambos días han caído en fiesta, en festividad, y por lo tanto no habría actividad sincrónica. Para el pago, ¿hasta cuándo? ¿Cuántos puntos da? Profe, lo comentamos en la sesión del lunes. Es 0.5 de medio punto el valor del certificado y el pago lo puede hacer hasta la 4ª semana del módulo, del seminario. Si ni siquiera se está pidiendo para poder cursarlo, sino que usted conscientemente pues lo pueda hacer durante este tiempo. Eso es lo que acabo de decir, profe Álvaro. La segunda semana, en la segunda semana y a partir de ella, yo presento la plantilla. Cuando hablo de plantilla es un formato que usted va a ir rellenando, haciendo su propio diseño, pero va explicando parte por parte qué es lo que debe hacer, si lo puede quitar, si no lo puede quitar, si lo puede mejorar, si lo puede, va mostrándoles eso. Eso les va a aparecer en videos pregrabados para que ustedes los puedan revisar y adelantar. O sea, no hay sesión sincrónica, pero sí tienen videos que van a aparecerles a las horas establecidas, es decir, el lunes a las 9 de la mañana les va a aparecer el video que correspondería a la sesión sincrónica, ¿vale? Debajo de ese video, ustedes después que lo ven, me hacen preguntas y yo se las puedo responder. Muy bien. Sí, profe. Entonces, con respecto a lo que el profe Álvaro nos pregunta, si hay un formato de diseño sobre el que yo les trabajo, es decir, hago un formato sobre el modelo ADITE y ustedes lo van respondiendo. Una vez elaborado el diseño determinado, debo validarlo, lo valida conmigo, es decir, yo se lo reviso y le voy dando observaciones si es el caso. La sugerencia, y esta es la pregunta que el profesor hace, debo elaborarlo ad hoc, es decir, para este seminario o de manera general o de cualquier manera. Yo sugeriría que trabajaran sobre una asignatura concreta, sobre una unidad temática concreta. Por ejemplo, yo soy profesor de español, ¿sí? Y trabajo una unidad temática de español, doy español en 12º grado. ¿Ok? Entonces, una unidad temática fundamental, bueno, más que fundamental, una unidad temática que debo trabajar con los estudiantes es la literatura del Renacimiento. Y para ello debo empezar con las artes y con todo lo que corresponde al Renacimiento como momento histórico y como principio artístico, para caer en la literatura. Eso es una unidad temática. Entonces, si yo quiero aprovechar el seminario para prever un tema que voy a trabajar en la materia que yo enseño, entonces yo me concentro en que voy a trabajar como contenido, entonces hago análisis de contenido. ¿Quiénes son mis estudiantes? Mis estudiantes son chicos de 12º grado que tienen estas características y ellos también mencionan estas características y con ellos voy a trabajar la literatura del Renacimiento. ¿Ok? Ok. Entonces, mi fundamentación teórica es que es constructivista porque yo quiero que ellos construyan conmigo una manera de analizar. Estoy haciendo un ejemplo, ¿sí? Nosotros en la escuela, en ese colegio concretamente, trabajamos con plataforma Classroom y trabajamos todo el entorno Google. Entonces, vamos a trabajarlo así. O trabajo Moodle. Entonces, Moodle es un sistema LMS, que es un aula virtual extraordinaria, excelente, bien, trabajo con ella.
O trabajo la plataforma Chamilo. Entonces me quedo con Chamilo y con Chamilo desarrollo ese proceso. O trabajo con Microsoft Teams. En fin, yo decido sobre qué entorno puedo trabajar. Y comienzo, perfecto, Neoms. Ok, Neo LMS, perfecto. Perfecto. Entonces, la plataforma que ustedes deseen, ese análisis lo hacen ustedes. ¿Sí? El análisis de quiénes son sus estudiantes, su nivel, por ejemplo, jóvenes y adultos, como usted dice, entonces su evaluación es andragógica, claro está, ahí tiene que hacerlo y centrarse, profe. ¿Ok? Porque, pero es que la versatilidad de Adite es que me sirve para preescolar, me sirve para primaria, me sirve para secundaria, me sirve para educación de adultos y jóvenes, o jóvenes y adultos, me sirve para la universidad, me sirve para pregrado, para posgrado, me sirve para hacer este curso. Porque la idea es que a usted le sea útil. Entonces, conforme vamos haciendo el diseño, vamos a trabajar herramientas tecnológicas que lo apoyen. ¿Sí? Ese es el propósito y el horizonte sobre el que vamos a trabajar. ¿Vale? Entonces, yo en la sesión que viene, yo les presento el formato, qué es lo que deben hacer en los primeros conceptos o dimensiones del formato, y que ustedes ya desde ahora puedan pensar sobre qué lo pueden hacer. Yo soy maestra de preescolar y quiero enseñar seriación. Pues usted centra su modelo Adite en la seriación. Y todo lo que vaya a trabajar lo va a pensar en niños de prekinder o de kinder centrados en la seriación y que usted lo va a trabajar en, no sé, 3, 4, 5, 6 clases. Va a ver ya después el formato también para que se ubique, ¿no? Y allí quiero trabajar. Bueno, esos niños son de escasos recursos. Entonces, como son de escasos recursos y tienen estas limitaciones, yo no puedo trabajar todas esas cosas que usted menciona que parecen buenísimas, sino que tengo que trabajar WhatsApp. Bueno, yo me sé, no es un entorno virtual, ya lo dije, pero nos resuelve para los niños que no tienen acceso. Y es el WhatsApp de sus mamás. Entonces yo le voy a ir preparando algunas actividades con unos videos y tal. Pero eso hay que pensarlo previamente. ¿Qué quiero que él logre? ¿Cómo quiero que lo logre? ¿Qué quiero que le muestre el padre de familia? ¿Qué voy a poner en el audio que le voy a pasar o le voy a hacer un pequeño video donde yo lo quiero motivar? Para llegar a todo eso, necesito primero pensar claramente qué quiero hacer y a dónde quiero llegar. Entonces, ya no es, o sea, por eso digo, no importa el entorno con el que trabajo, ni siquiera si no hay entorno porque no hay características, o sea, no hay posibilidades a veces económicas o de conectividad, sino primero qué quiero lograr y cómo lo analizo. Bueno, yo quiero que ellos hagan seriación. Ya no tengo los cubos en el salón, en el aula, ya no los tengo divididos por mesa, los tengo en su casa. Entonces mi análisis de contenido es que ellos puedan hacer seriación con cosas que tengan a la mano. ¿Sí me explico? Entonces, por favor, céntrese en elementos que para usted sean útiles y que al ser útiles, la metodología que trabajemos le pueda servir y usted se incorpore allí. Claro está. Aquí hay un punto muy importante y es que yo voy a meter muchísimo, muchísimo el tema de las competencias. Entonces, eso para mí es esencial porque necesitamos migrar realmente a la planificación por competencias. En este sistema, en nuestro sistema panameño, desde 2012 y un pelo antes todavía, se comenzaron a producir materiales y formación para trabajar por competencias. Y es la fecha en que todavía, y ahora es que nos hemos dado cuenta, no podemos dar todos los contenidos. 2020 es un año donde no se van a poder dar todos los contenidos, pero sí se van a poder desarrollar competencias. Y al fin quizás podamos entender que no son los 20 temas que dice el libro, sino que es la competencia que desarrollo en mi estudiante. ¿Y cuáles son esas competencias? Entonces, yo quisiera que estas dos ideas quedaran muy claras. El ejercicio que vamos a hacer durante las 3 semanas siguientes es que usted diseñe en un entorno virtual y piense una temática que le sea útil. 2, que lo piense desde las competencias y desde esas competencias sea esa utilidad la que usted le permita migrar de pensar solo en el contenido y trabajar mucho más esas habilidades que a usted, a mí y a todo el que le dé clase a ese estudiante tiene la obligación y el deber de llevarles a lograr. ¿Ok? Esa es entonces un poco la propuesta de trabajo.
Eh, fíjense, nos queda en este sentido mostrar lo siguiente. Ustedes tienen en el trabajo de clase, en Classroom, tenemos la entrega de la infografía, ¿ok? La entrega de las actividades de autoevaluación y diagnósticas son hasta hoy. Si usted no la puede entregar hoy, pues no se preocupe, igual la puede entregar. Recuérdense que tienen que descargarlas. Importante ese detalle. Luego, tienen la entrega de la infografía. Para la infografía, ya alguien que presentó su tarea, ustedes van a leer sobre el material Filosofía de la Educación y van a entregar acá su infografía. Ahí yo les sugiero yo les sugiero que conozcan Canva. Y ahí les dejé un tutorial, que está en mi portafolio, un tutorial que les permite saber cómo trabajar Canva. Y en ese sentido, puedan, al acceder a la herramienta, conocerla, conocer cómo se utiliza y para qué se utiliza. Yo de todos modos voy a darles ahora un paneo muy sencillo y que, repito, pueden completar con ese tutorial. Canva, pueden utilizar cualquier herramienta para hacer infografías. PictoChart, que lo tienen en esa página que yo les mencioné. Aquí. Fíjense, aquí tienen infografías, aquí está la definición de infografías y algunas recomendaciones de programas que permiten hacer infografías. ¿Ok? Vamos a trabajar Canva, que es bastante sencilla y bastante versátil. Colocamos Canva sin S, porque Canvas es otro entorno virtual para otra cosa. Perdón. Canva sin S. Canva es gratuito. Este es el logo de Canva. Es un sistema gratuito y como gratuito nos permite sencillamente trabajar sin necesidad de pagar. Si le dicen en algún momento que tiene que pagar algo, no lo haga, porque, bueno, es probable que esté utilizando alguna de las herramientas de pago, pero no lo haga. Ya le voy a decir o les voy a mostrar cómo. Entra en Canva y él asume que ya yo estoy. Usted se va a registrar con su correo de Google. Por eso es tan importante mantener un correo de Gmail, de Google, porque nos permite entrar en estos sistemas. Facebook, Google, son los que más tienen estas posibilidades y así usted no tiene que estar abriendo siempre una cuenta, una contraseña, sino que utiliza su correo. Entonces, si yo quiero crear, esta es, por lo tanto, la primera interfaz que se les va a presentar una vez que se registren. Lo mismo, si le pregunta su rol, usted indica que es profesor. No es diseñador, sino que es docente. Crea un diseño. En la parte superior derecha lo pueden observar. Le van a dar clic allí y ahí tienen una serie de elementos que les pueden servir. Es decir, empieza con una imagen y te dicen qué puedes hacer. Puedes hacer un video, puedes hacer un post para Instagram, un póster, una presentación, infografía, flyer, gráfica, tarjeta, collage de fotos, folleto. Imagínense que es una versión de Publisher que usábamos y usamos todavía muchos que vienen en el Office, ¿sí? Pero ahora en línea y por supuesto con más elementos. ¿Sí? Fíjense todo lo que se puede hacer. Certificados, o sea, tiene muchísimos fondos virtuales para Zoom. Claro, se ha ido reinventando en toda esta dinámica. Fondo de pantallas, puede hacerse cómics, esto es nuevo, estas historietas son nuevas. Yo lo utilizo con mis estudiantes de 12 en un proceso que ellos deben hacer y pueden crear sus propios cómics muy sencillos. ¿Por qué? ¿Por qué es sencillo? ¿Por qué digo que es sencillo? Usted todo le dice que es sencillo. Porque trae plantillas. Usted trabaja sobre la base de una plantilla que ya existe. Por lo tanto, para que usted haga una infografía, lo que necesita es tener claro las ideas que quiere representar en esa infografía.
Y ese es el punto central. Por eso insisto, son las ideas pedagógicas las que nos van a centrar en el proceso. La tecnología se pone a nuestro servicio y la utilizamos conforme ella necesitamos. Vamos a ir a infografía. Cuando le doy infografía, me aparece esta pantalla. Yo puedo aquí subir el zoom y ponerlo en 90. Él se adapta. Y puedo con él, en este momento está en blanco, ¿verdad? Ahora, en la parte izquierda tengo todas las plantillas. Hay infografías que son de educación propiamente. Fíjense, Educate Kids, el ciclo vital de una mariposa. Algunos elementos que son de procesos, también los tenemos en la parte de abajo. Negocios, pasos simples para, ¿qué dice aquí? Para ir en bicicleta con seguridad. Son elementos que usted sencillamente los acepta y los cambia. Por ejemplo, el profesor quiere trabajar, yo decía seriación, supóngase, estoy diciendo un ejemplo. Usted escoge esta e inmediatamente lo que hace es sustituir seriación, pues le cambia aquí, le da doble clic, selecciona y cambia seriación. ¿Sí? Puede poner aquí una pequeña definición, una pequeña idea, porque usted dirá, bueno, pero eso es para los niños pequeños. Entonces no ponga tantas palabras, ponga más frases cortas que también le sirvan a los padres de familia, porque usted tiene que pensar que si usted trabaja en infantil o con niños de primaria que todavía no tienen desarrollada toda la lectura o la están desarrollando, probablemente pues usted pueda colocar algunas palabras que ayuden al padre de familia que a su vez está ayudando a ese estudiante. Bueno, yo quiero explicar el proceso de la seriación, por decir algo, y voy poniendo los pasos. Paso 1, debo establecer qué es una serie. Paso 2, de la serie debo establecer sus componentes. Paso 3, los componentes los selecciono. Y entonces por eso puedo hacer una serie de continuidad a través de figuras geométricas. Triángulo, cuadrado, rectángulo. Triángulo, cuadrado, rectángulo. Triángulo, cuadrado, rectángulo. ¿Ok? Y así puedo ir sustituyendo, ¿sí? Puede crear su propia plantilla, profesor. Sí, señor. Puede crear su propia plantilla. Como yo empecé, usted puede empezar desde cero. Se va a tardar más, pero la puede crear. Porque el sistema de Canva, así como Genially, que lo vamos a ver luego, el sistema de Canva trabaja para quienes no somos diseñadores, por una parte. Y también los que quizás tienen un poco más de experiencia en el diseño, pero quizás no tienen tanto tiempo. Entonces, bueno, trabajan sobre la base de una plantilla. Pero usted puede trabajar desde en blanco y puede armar su propia actividad, ¿no? Lo importante es que miren, tienen en esta parte plantillas, pueden subir archivos, pueden subir fotos o usar fotos que ya están. Eso sí, verifiquen que sean gratis. Párense encima, así como esta. Si dice gratis, es que la pueden utilizar. Si tiene una colonita como esta que estoy señalando, eso es Canva Pro, eso es pagado. ¿Ok? Eso es importante. Pueden poner elementos. Canva tiene algo que a mí me gusta mucho. Por ejemplo, esto es un elemento. Fíjense dónde se puso. Y yo tengo un archivo con una foto como esta. ¿Sí? Yo puedo unir la foto con ese elemento y queda así mi foto. Entonces él asume el elemento que he previsto antes, ¿no? Repito, tengo la foto y puedo poner elementos circulares y otros elementos que utilizo como marco. Si supónganse que es este elemento, ¿ok? Y esta imagen me la traigo más bien para acá. Voy a poner otra imagen, esta imagen. Y la traigo a esta forma o a elemento. Fíjense cómo queda. ¿Ok? Se pueden hacer muchísimas cosas. Dentro de lo que ya existe, o sea, usted puede usar su plantilla sin ponerse a inventar. ¿Sí? Eso es una infografía y ya la tiene.
¿Cómo puede ponerse a conocer? Que también lo puede hacer. Porque en la medida en que conozca, también le va a haber utilidad. Recuerden que todo lo que yo les puedo explicar 20 veces Canva, pero si usted no se pone a practicarlo, sencillamente no va a aprenderlo. Porque el profesor la utiliza. Entonces, como el profesor lo utiliza, yo veo que le hace cosas interesantísimas. Pero yo quiero usarla también. Entonces, probablemente allí uno se empieza a frustrar. Entonces, yo necesito que vean el tutorial con calma, vean esta grabación con calma y sobre ello ustedes puedan decir, ah, no, sí, mira, me puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. ¿Cómo hago esto? Entonces, jurunguen, investiguen, vean el meollo del asunto para que puedan, en la medida de sus posibilidades, sentirse cada vez más conforme con lo que vamos aprendiendo. Pueden agregar textos, videos, cambiar el fondo, crear carpetas, podrían siempre que paguen, ¿no? O sea que aquí tienen elementos de trabajo. En la parte superior apenas ustedes marcan, se empiezan a generar elementos de edición, ¿no? Tipo de texto, tamaño, cursiva, negrita, a veces no está habilitada la negrita ni la cursiva, depende del tipo de letra. Y lo importante es lo siguiente, cuando yo quiero, bueno, dos cosas. Una, yo puedo trabajar con otra persona el Canva, o sea, yo lo puedo invitar a trabajar conmigo. En ese sentido, puedo compartir con otra persona o crear un equipo, ¿sí? Un equipo de trabajo, entonces invito a 2 o 3 personas y ellos pueden editar conmigo, ver o editar conmigo eso. Yo trabajo con mis estudiantes en la universidad, sobre todo, pero también en el colegio, y les pido que creen los equipos y me inviten. Entonces yo puedo ver el trabajo que están haciendo y cómo lo van desarrollando antes que se publique. En este caso no hace falta que usted me invite, sencillamente lo puede trabajar. Pero, y es la segunda cosa, cuando vaya a descargar, verifique lo siguiente. A eso voy. ¿Cómo se guarda para mandarla a la tarea? Así es. Esa pregunta es excelente, profe Luz. Primero, que se guardan los cambios automáticos en la nube. No tiene que usted estar dando guardar como que si estuviese trabajando en Word. Cuando usted terminó su publicación, tiene 2 maneras de descargar. Una como PDF y una como imagen. Yo le aconsejo que aprenda ambas. Usted el PDF o el PDF lo solemos manejar con más facilidad. Manéjelo como imagen, ¿sí? En ambos casos usted lo puede subir y yo lo voy a ver. Mientras lo suba como PDF o lo suba como imagen, lo importante es que quede como un archivo portable, manejable, que usted lo pueda subir a la tarea de la plataforma, ¿cierto? Entonces, fíjense, van a la flechita que está aquí, que quiere decir hacia abajo. Cada vez que usted vea esa flecha, eso quiere decir descargar. Tiene que descargar, por lo tanto, su infografía. Cuando le da clic allí, se le va a desprender esto y aquí hay una flechita. Fíjense que me dice que tengo que pagar 3 imágenes premium. Eso usted lo elimina. Primero vea cuáles son las imágenes, ¿sí? Le da clic y ve cuáles son las imágenes y las cambia. Cobra $1 por cada imagen. No pague por eso. Elimínelas. ¿Cómo la elimino? Va sobre ellas. Ya vio cuáles eran. Por ejemplo, este es premium. Vas a verlo. Ustedes no sé si lo ven en pantalla, pero si se acercaran, dice Canva. Entonces yo agarro y la elimino. Quitar marcas de agua. La elimino. Son imágenes propias de Canva. Elimínela. La selecciona y la elimina. La selecciona y la elimina. Ya esto quedó gratuito. Debería haber quedado gratuito. Voy otra vez. Ya quedó gratuito. O sea, ya no me va a decir que tengo que pagar por esas imágenes. Paso importante. En esta flechita, él sugiere por defecto que usted lo descargue en PDF para imprimir, pero las infografías no se imprimen. ¿Sí? Las infografías son un material digital. Si usted la necesita imprimir, le imprime, pero de suyo no se imprime. Entonces, en la flechita, usted le va a dar y puede ver JPG, PDF estándar, que sería un archivo pequeño, el archivo para impresión, que es de alta calidad, y PNG, imagen de alta calidad. Entonces lo puede hacer con PNG o con PDF. Las imágenes se pueden pegar desde Google, sí se pueden pegar. Yo siempre recomiendo que la suban desde archivo porque usted la puede manejar mejor, pero sí se pueden pegar. Entonces usted va a Google,
busca su imagen, la copia y la pega aquí, la pega acá. O control V. De todos modos el sistema le va a decir no puedes pegar así, sino dándole control en el teclado, control V. Ve la bidental. ¿Ok? Entonces, repito, yo sugiero que lo puedan descargar como PDF o como PNG. Por ejemplo, le da PNG y le da descargar. Y él empieza a preparar el diseño para descargar. A mí me abrió una ventana que dice seriación porque yo tengo estipulado que cualquier descarga me pregunta sobre qué archivo, sobre qué carpeta quiero enviarla. Entonces me lo indica. ¿Vale? Entonces, de esa manera ya queda en su computadora y lo puede trabajar. Canva tiene aplicación. Se puede trabajar perfectamente bien. Es un poco incómoda en el celular, pero a mí me sirve porque a veces me piden, yo diseño mucho para otras labores, siempre dentro del ámbito educativo, voy diseñando mis propias infografías o voy diseñando algunos flyers de invitación, de actividades, algunos ya les invitaré. Una cápsula que tenemos, una conferencia virtual bien interesante sobre inteligencia espiritual que tendremos en la semana del 11 de noviembre. Bueno, yo desde el celular lo puedo descargar y a veces por grupos WhatsApp y tal se envían. Entonces a veces me sirve la aplicación mucho para eso. ¿Ok? A ver, algunas preguntas. Trabajaré. Procedimiento para enviar Canva, profe. Bueno, ya lo mencionamos. Puede crear su propia plantilla, ya lo dijimos. Es como Google Eat, sí, es como Google Eat. ¿Cómo se guarda para mandarla? Ya les he dicho cómo se guarda, perfecto. Las imágenes se pueden pegar desde Google, sí se pueden, profe Lisa. Solo hay que usar imágenes libres por los derechos de autor, tal cual, profe. ¿Puedo usar para esto realizar una presentación en clase como si fuese PowerPoint? Sí. Nosotros podemos hacer infografías en PowerPoint, solo que, profe, tome en cuenta dos cositas. Una, la infografía es una sola imagen, o sea que no puede haber varias diapositivas. Una sola imagen, primera cosa. Y segunda, la infografía o es PDF o es imagen, no es archivo de PowerPoint. Entonces no lo guarde como PowerPoint, o sea, usted lo guarda como PowerPoint para tener su respaldo. Pero en PowerPoint, cuando usted le dé guardar como, usted tiene la opción de guardar como imagen de JPEG o PNG, así como les he mostrado en Canva. Usted puede trabajar PowerPoint, puede trabajar presentaciones Google, dibujos de Google, que sirven para hacer infografías. No hay ningún problema. Lo único que sí le pido es que no me suba un archivo de PowerPoint, porque el PowerPoint como tal es para presentar. La infografía es mostrar de forma inmediata. Entonces, o lo guarda en PDF o lo guarda como imagen, ¿sí? Y como dice el profe, las imágenes libres de derecho por el tema de derechos de autor, y si se utilizan imágenes que nos piden derecho de autor, entonces colocar las fuentes. En general, toda infografía debe tener fuentes, al menos indicar de dónde se están obteniendo las ideas. Eso de suyo. Pero sobre todo, si hay imágenes, tener eso con cuidado. Las infografías más son los pósters, que son más animados y pueden tener animaciones. Las infografías quizás menos, ¿sí? Y por lo tanto, muchas veces no se utilizan sobre ella multimedia, es decir, no se montan videos, no se montan GIF. No estoy en contra de que se hagan, pero se suele usar menos. Va a llegar un momento en que se use y no va a pasar nada. Para eso nosotros tenemos una red social que se llama Pinterest. Pinterest. ¿Ok? Esta es una red social que es de infografías, de materiales, y ya están subiendo videos. Pero ahí pueden ver muchas infografías antes, sin tener usuario, igual se puede ver. Con usuarios se puede ver mejor, claro está. Y pueden usar su usuario Google, o sea que no tienen que crear otra cuenta. Ahí se ven muchas infografías y puede servir, es de mucha utilidad. Fíjense que aquí, cuando yo les mostré esta primera infografía, se las presenté desde mi pizarra, se llama, de Pinterest, ¿ok? O sea que hay, miren, otras infografías, ¿sí? Pasos para crear una infografía,
acrónimos de e-learning, Moodle Tools Guide, esto lo usamos mucho para los que somos acreditados en Moodle, realidad virtual, 8 tipos de eventos de aprendizaje en curso de e-learning, códigos QR, docentes 2.0, en fin. Aquí estas son infografías, por eso les digo, pueden entrar en Pinterest y hurgar y ver qué tal. Si entran a mi portafolio, yo tengo a ver, si entran a mi portafolio, yo tengo ahí mi usuario de Pinterest, lo pueden visitar si lo desean y pues ahí ver algunas cosas que tengo hechas, algunas las tengo mostradas allí y otras que he ido agrupando de lo que hacen los demás. Tú vas haciendo tu propio pin. Cada publicación es un pin, tú vas creando tu banco de pines con los temas que sueles trabajar. Entonces eso ayuda muchísimo. Si sabes que una persona trabaja sobre una temática o una temática en concreto, pues probablemente tenga pines afines. Ahí pueden haber algunos que les sean de utilidad. ¿Vale? Sí, profe, el tema de los derechos de autor y de que de alguna manera reposen las referencias es un tema de nunca acabar. Me pasa a mí en maestría con los mismos profes. Ya va dándose un poco más porque todos los profes estamos como en la misma línea, pero sí es un tema. Sí, ¿no? Pero interesante cuando empiezan ellos a utilizar cosas o a crear cosas y se le empiezan a utilizar los demás, creo que ahí es donde empiezan a entender. ¿Se agrega la imagen y se puede escribir al lado nuestra propia definición? Sí, profe. Sí, esa es la idea. Lo que dice del profe de la imagen es, si la imagen es de un autor o que muestra los derechos de uso, ¿sí? Que no puede usarse o reproducirse o sacarse, yo sugiero no utilizarla, a menos que muchas veces dice solo puede usarse si se dan los créditos a quien la ha creado. Entonces en la parte de abajo dice de dónde la obtuvo. Solo eso, profe. Pero de por sí toda la información que coloquen allí tiene que ser propia. O sea, son sus ideas a partir de la lectura de la filosofía de la educación a distancia. Bien, profes, les agradezco muchísimo su participación el día de hoy. Espero haya sido de utilidad. En unos minutos tendrán la grabación en el campus, en nuestro entorno de Classroom. Les agradezco entonces a todos su participación. Solo antes de irse, escríbanme en el chat cómo se han sentido, cómo han estado en la jornada de hoy. Un poco para saber y un poco para también recibir evaluación. Gracias, profe. Felicidades también para ti y qué bueno que has podido estar ahora con más estabilidad con la conexión, profe. Eso me alegra mucho por ti y por todos. Nos vemos, si Dios quiere, en la red. Me estoy comunicando por ustedes. Qué bueno, profe. Me alegra mucho. Así es, profe, es permanente y entre todos nos ayudamos. Gracias, profe. Amén. Descansen también, eso es importante. Nos vemos si Dios quiere. Nos seguimos viendo. Tengan mi número, por favor, por cualquier eventualidad. Solo basta que me escriban su nombre, por supuesto, y que me digan quiénes son, pues. Ahí tienen mi número por cualquier eventualidad. Les estoy escribiendo por correo tanto la actividad del lunes como la actividad del día miércoles. Vale, profe, perfecto. Recuerde que tiene la grabación y puede verla. Solo es asincrónica, así es, profe Jorge. Solo es asincrónica. Así es, profe, así es. Felices fiestas entonces. Un abrazo para todos. Cierro la grabación y les agradezco su participación.